Y si hay personas aquí que sean oficiales de la ciudad, estamos aquí. Vamos a estar el seminario, no van a aparecer en audio o video. Si tienen pregunta para nuestros ponentes, por favor usen el botón de preguntas y respuestas o Q y A. Va a haber subtítulos y si pueden seleccionar el botón de seleccionar las opciones de la grabación de video va a ser disponible en inglés y en español mañana en nuestra página web, lo cual es lwsandiego.org. Tenemos varios eventos que compartir con ustedes y uno de ellos es eh, encarcelamiento, prevenciones y alternativas. Nuestra junta va a ser en Tom Hams Lighthouse el 4 de octubre, un miércoles, a las 11:30 de la mañana. También tenemos un foro de candidatos el 18 de octubre a las 7 de la noche en Cuyamaca College, en el Colegio Cuyamaca. Es para la mesa directiva de supervisores del distrito, el Condado de San Diego, Distrito 4. Y finalmente tenemos, imagínense un día sin agua en el Condado de San Diego, un webinario en los costos del agua y los asuntos relacionados al agua, el 19 de octubre a las 6:30 de la noche. Pueden encontrar más detalles de los eventos en nuestra página web y voy a poner el vínculo en el chat. La Liga es una organización voluntaria y agradecemos las donaciones que se hacen durante las inscripciones. Para cualquier persona que quiera donar el día de hoy, voy a poner el enlace para eso en el chat también. Ok, sí tenemos a Samantha Rogers acá del programa de Safe Parking o de estacionamiento seguro. Ok, y creo que vamos a empezar. Ahora voy a pasarle a Ruth Sandel, la copresidente del Comité de Acción. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Tengo el placer de presentar a nuestro panel distinguido. La doctora Wilma J. Wooten es una oficial de salud pública en el condado de San Diego, en los servicios de salud del condado. Ha estado con el condado de San Diego, los servicios de salud, y desde 2001, inicialmente como un oficial, y ahora participa como la oficial de la salud pública 2007. Tiene un interés en las disparejos de inigualdades de salud. La doctora Wooten es actualmente miembro de la mesa directiva. También sirve como presidente de la coalición de salud. Kristen Burgess es una científica cuya investigación habla de las cosas del cambio climático, predicción de clima y predecibilidad extremas y el impacto en la salud. Sus proyectos se enfocan en incluir los ríos atmosféricos, las olas de calentamiento e incendios, planificación de recursos y la mitigación de los impactos por las extremidades de salud. Kristen Vandermont es una asistente profesora en Reno, Nevada. Ella tiene experiencia en antropología ambiental y trabaja en investigaciones comunitarias, los impactos y adaptación, lo cual incluye información en la igualdad de salud relacionada al calentamiento extremo. Alicia Espinosa participa como la oficina de la frontera en el condado de San Diego con respecto a salud y servicios humanos. Ella facilita la colaboración entre organizaciones locales y estatales y federales en la región de Baja California y frontera. Participa en proyectos con preparación de emergencias a salud mental. El aspecto más importante de su trabajo es establecer relaciones de confianza y estratégicas en San Diego y Tijuana para facilitar la colaboración entre fronteras. Un recordatorio de que pongan sus preguntas en la sección de Q y A y el panel se va a dirigir a ellas después de todas las presentaciones. Doctora Wooten, empezamos con usted. Buenas tardes a todos. Voy a traer aquí mi diapositiva. Pueden ver mi presentación.
Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes acá para compartir información acerca del cambio climático, al igual que el calentamiento excesivo, los incendios climáticos. Estoy teniendo un poquito de problema, al igual que enfermedades vectoras. Muy bien, creo que ya lo tenemos aquí. Bueno, en los próximos 25 minutos vamos a repasar tres conceptos. Disculpe, estoy teniendo un poco de dificultad aquí. Aquí vamos ya. Vamos a, mi objetivo durante los próximos 20 minutos plus es repasar cuál es el problema de una perspectiva de salud pública, quién está bajo riesgo y cuáles son los impactos del cambio climático extremo. Son los tres artículos, las áreas que yo repasé en la arriba de mi presentación, calor y en la parte derecha de la diapositiva van a ver, después de que vamos a dar algunos recursos sobre lo que pueden hacer, que el panel intergubernamental, en cambio, o IPCC, recientemente ha dado informes en el principio del año pasado. Este es el grupo que son los expertos principales en el cambio climático. Ellos han presentado dos documentos en febrero del año pasado, los impactos, adaptaciones, vulnerabilidades, y en abril el año pasado, la mitigación del cambio climático. Disculpe, doctora Wooten, no podemos ver las diapositivas. A ver, ¿la pueden ver ahora? Saludos. ¿Alguien puede ver las diapositivas? A ver, vamos a regresar al compartir. Disculpe, lamento. Este es mi temor más grande. A ver, vamos a tratar de compartir de nuevo. Eh, bueno, le mandamos la diapositiva, la pueden enseñar de la perspectiva de este. Yo puedo hacer eso, gracias. Gracias. Pueden ver todos los cuadros, las diapositivas, y podemos pasar tres hacia adelante. Entonces, conforme, como ya dijimos, el cambio climático ha sido identificado por muchas entidades de ser una de los más importantes crisis de salud pública de la Organización de Salud Mundial. Y han dicho que el crisis climático es una crisis de salud, no es sustentable, está matando a nuestro planeta, matando individuos. Y en la parte derecha de la diapositiva está Benjamin, el señor Benjamin, Georges Benjamin, de la Sociedad de Salud Pública Americana, estadounidense, ha decidido que el cambio climático, como una de las amenazas más serias que amenazan nuestro país, e inclusive en el 2019, un grupo, más de 74 grupos, organizaciones, incluyendo
la Sociedad Estadounidense del Corazón y la Sociedad Médica de Estados Unidos se reunió para dar un un llamado de acción para que los oficiales de gubernamentales, negocios, líderes sociales, candidatos a la oficina, funcionarios, seleccionaran el cambio climático como una emergencia de salud y que trabajaran en agencias gubernamentales y comunidades para dar prioridad a la acción con respecto al cambio climático y en actuar políticas. En la próxima diapositiva, esto es una declaración del estado de California desarrollar varios planes a lo largo de numerosos sectores de salud pública, transporte. Para el sector de salud pública, se identificó que la inquietud más impactante impacta a las poblaciones vulnerables y sigue siendo el calentamiento extremo y el calidad de aire y los años de lluvia extrema y también la sequía prolongada. Todas estas entidades se deben a los extremos en nuestro clima. En la próxima diapositiva, bueno, la pregunta que yo hago de todos ustedes y pueden poner sus comentarios en el chat si lo desean. ¿Quién está en riesgo, bajo riesgo con respecto a los impactos del cambio climático? Yo diría que la mayoría de nosotros, todo el mundo está bajo riesgo, ¿sí? De los más jóvenes a los más viejos, a individuos que están aislados o que están teniendo asuntos, problemas de salud mental, mujeres embarazadas. No importa cuál sea su raza o descendencia, etnia, edad o género, todo el mundo está bajo riesgo debido a los impactos del cambio climático. En la próxima diapositiva me gustaría decir que históricamente regresamos a julio de 2006, donde tuvimos una ola de calentamiento extrema en California y a lo largo del país. Fue algo no precedido, causó numerosas muertes a lo largo del país, específicamente en California. eh, eh, Personas muriendo, de 500 personas, 147 murieron específica de hipotermia y otros tipos de muertes se debieron a condiciones médicas. Ahora, si quiero compartir a lo que hacemos que son soluciones, actividades que puede el Condado de San Diego, el Departamento de Salud Pública estado haciendo durante el pasados años, de 2014, el estado de California enactuó lo que llamamos el modelo Calabrese, que se llevó del CDC, y esto se llama para desarrollar resiliencia. Tiene 5 componentes. El primero, identificando la vulnerabilidad de una región en particular y ver a la carga de la enfermedad y qué intervenciones se pueden implementar. Y luego desarrollar e implementar una adaptación de calentamiento seguido por una evaluación de estos esfuerzos. Ahora, en la próxima diapositiva solamente quiero hacer mención de las sociedades que se han formado durante los últimos años, después de recibir apoyo mínimo del Departamento de Salud Pública de California para implementar esto, trabajamos con muchos socios comunitarios, desarrollamos cambio climático 101 o general, conducimos encuestas y también una de las cosas súper importantes que se desarrolló fue una evaluación de vulnerabilidad por el Departamento de Educación Salud Pública. Si pasamos a la próxima diapositiva, usted va a ver el primer concepto de vulnerabilidad. Bueno, la evaluación primera. Estos son solamente nuestros socios. Bueno, esta evaluación se condujo en el 2016 a lo largo de 3 diferentes dominios. El primer dominio enfocado en haber estado expuesto eh,
y luego en los colores salmones anaranjados de adaptación. Para el condado de San Diego, Y bueno, a San Diego específicamente eh, tiene bastante vulnerabilidad, especialmente con los incendios y el calor. Y en la tercera área, la falta de árboles y la falta de aire acondicionado es también una área. Estamos viviendo en una área con mucho concreto y con una falta de árboles. Y estas son las tres áreas que fueron determinantes. En la próxima diapositiva ustedes van a ver que el Estado continúa haciendo estas evaluaciones de vulnerabilidad. Este es el 2021. Obtuvimos esto por medio del Estado y este análisis se llama Chives para que vean dónde existen las comunidades vulnerables en cuanto al cambio climático. Y bueno, en esta diapositiva es un poco difícil leerla, pero aquí son los indicadores. La línea roja es la línea que marca la pauta. Y más allá de la línea roja, nos tenemos que estar preocupando. Los incendios son primero y número dos es la falta de árboles. Vamos mucho más allá de lo normal. Y en la próxima diapositiva vamos a ver el tema del aire acondicionado. Se ha hecho un estudio y del 2022 solamente 56% de los residentes de San Diego tienen aire acondicionado y 14% solamente son dueños, 41% tienen aire central. Ese ha sido uno de los factores para reducir los impactos del cambio del calor. Y ahora vamos a estar hablando del efecto isleño, las zonas del centro, donde hay mucho concreto y donde hay una falta de árboles, es donde hay más calor durante el día y también en la noche. Esta diapositiva nos muestra más información en cuanto a quiénes son las personas que corren el más riesgo. Y esto es en relación al trabajo. Estas enfermedades se reportaron de los trabajadores mismos y la gráfica a mano izquierda nos muestra que en un periodo de 17 años han habido un incremento sustancial para personas que trabajan afuera y se han visto un incremento en las enfermedades relacionadas al calor. Y también se ve en el mapa que en el condado Imperial es la zona del estado que más enfermedades relacionadas al calor se tienen en el estado. Y esta diapositiva básicamente define más a profundidad el problema. Y para San Diego, ¿y, ¿y qué es lo que podemos hacer? Nos pregunta el Departamento de Salud. Cuando se trata de calor interno, ya tenemos un grupo de analistas que se han juntado para evaluar este tema y se están preocupando sobre lo que se va a hacer a largo plazo con los residentes cuando se recibe
una alerta de calor por parte del gobierno federal. Nosotros nos enfocamos también en los incendios y en el humo que resulta de los incendios. Cuando hay incendios, queremos brindar los servicios al público en general y tratar de traquear cuáles son, brindar información más bien al público para protegernos. Y después también se ven el problema de las enfermedades causadas por vectores que provienen del calentamiento. Por ejemplo, la malaria. Se puede uno infectar con estas enfermedades entre más calor hay. Vamos a estar revisando el calor, los incendios, la calidad de aire y las enfermedades por vectores. Y bueno, en esta diapositiva es una herramienta de evaluación del estado. Pueden meterse a este sitio de internet de chat del estado y esto nos brinda información sobre el calor y cómo va a impactar el calor las diferentes comunidades. Es decir, ustedes pueden ver el calor en tiempo real. Y aquí en este chat se ven a las diferentes demografías y ustedes pueden buscar su código postal, por ejemplo, y pueden ver los riesgos que corren los riesgos que corre su región en particular. Y en esta diapositiva estamos viendo que en cualquier momento del año que nos brindan una alerta de calor o una alerta de calor excesivo, y del 2013 al 2023 hemos identificado las diferentes alertas que han sido implementadas. En los últimos 3 años se han incrementado mucho más las alertas de calor extremo. Esta diapositiva es la investigación que cuando vemos el número de hospitalizaciones para el verano, si ustedes ven a mano izquierda, California es más propenso a las hospitalizaciones en el verano, ya sea por cuestiones cardiovasculares, respiratorias, por cuestiones diabéticas o por falta de líquidos y electrolites. California es donde más riesgo ocurre en cuanto al calor excesivo y también el estado tiene más problemas cardiovasculares que cualquier otro estado. Aquí en esta diapositiva es muchísima información, pero estos son los impactos del calor. Se puede sentir todo desde fatiga hasta una emergencia médica que es una especie de embolia relacionada al calor. En estas situaciones hay gente que para de sudar y cuando uno para de sudar eh, se puede desmayar. Tenemos que enfriar el cuerpo y tenemos que llevar a la persona a emergencia. Y bueno, los órganos vitales pueden ser impactados, el cerebro, el corazón y los riñones. Y los más vulnerables incluye a personas que son mayores, que están aisladas por cuestiones de edad
o de salud mental y personas con enfermedades crónicas. Otro factor son los medicamentos. Si ustedes están tomando medicamentos, hable con su médico porque muchos medicamentos causan deshidratación. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de los incendios y la calidad del aire. En cuanto a los incendios y la calidad del aire, estos son los mapas de los diferentes distritos, son mapas de calor. Esta es una herramienta que les muestra su área donde viven y si es que es un área que corre riesgo para los incendios. Aquí tenemos el distrito 2, tenemos el distrito 5. Estas zonas son de moderadas a altas a muy altas. Las muy altas están marcadas en rojo y las amarillas son más internas y la mayoría de nosotros estamos en la zona roja, es decir, estamos en una zona en el condado que corre mucho riesgo de estos incendios. En la próxima diapositiva estamos viendo aquí la vulnerabilidad de San Diego en cuanto a la contaminación del aire. Y esto nos muestra la propensidad para detectar materia en el aire que nos puede llegar a afectar. Y aquí el azul oscuro es la zona más vulnerable. Y todo esto se puede accesar por medio de los sitios de internet de LiveWell San Diego. Uno de los indicadores que analizamos nosotros es la cantidad de días cuando la calidad de aire es mala. Y San Diego no tiene muy buena calificación en cuanto a la calidad del aire. Son 49 días en un año que se puede llegar a experimentar calidad muy mala. Y hay una tendencia durante 10 años que se puede analizar aquí. ¿Qué es lo que pasa con la mala calidad del aire ante la salud? Las partículas pueden ser muy pequeñas y nos pueden entrar a los pulmones y está bien documentado que esto puede causar inflamación en los pulmones, que puede reducir la función de los pulmones y puede crear alteración en el sistema inmune. Y el diámetro de estas partículas puede ser del tamaño de una arena. Y aquí hay más información que se hizo en UCSD. El humo que sale de los incendios es muy peligroso. Y finalmente vamos a ver las enfermedades de los vectores, por ejemplo, los mosquitos. Hay mucho tipo de vectores. Para el día de hoy vamos a estar viendo los mosquitos. En esta diapositiva muestra los diferentes eh, insectos y enfermedades, perdón, que resultan por, eh, por los diferentes mosquitos, incluyendo el virus del Zika. Y bueno, también al viajar se pueden provocar estas enfermedades. Si recuerdan, hubo un problema del Zika
en el 2014 al 2015. Y cuando la gente viaja, también puede cargar con estos vectores. El Departamento de Salud trabaja muy en conjunto con el Departamento de Salud Ambiental para analizar estas enfermedades causadas por eh, mosquitos. Y bueno, aquí hay información sobre diferentes enfermedades causadas por vector. Nosotros hacemos muchas reuniones con proveedores de salud para que se enteren de las diferentes enfermedades. Y desde el 2014 han habido tres nuevas especies de mosquitos invasivos. En el 2014 se detectó un nuevo mosquito y se han estado detectando nuevos mosquitos. Y esta será mi última diapositiva. Esta diapositiva muestra dónde se ven estos diferentes mosquitos en nuestra región. Y con esto, bueno, tengo varias otras diapositivas, simplemente que les brinda información sobre lo que ustedes pueden hacer para lidiar con el cambio climático. Es un tema muy grande, pero si uno puede identificar una o dos cosas, podemos lograr los cambios. Tenemos alrededor de 9 acciones. Podemos ahorrar energía en la casa, podemos caminar, podemos plantar árboles, pero también hay otras cosas que uno puede hacer para mitigar los impactos del cambio climático. Tenemos ya unas marcas muy fuertes y eh, aquí está la última diapositiva de lo que pueden hacer. Y Doctor Wooten, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver la presentación de la doctora Kristen Gurgent. Se está preparando aquí la doctora Kristen Gurgis para darnos su presentación del PowerPoint. Creo que ya casi estamos. Disculpen. ¿Y pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí se puede ver. Y bueno, discúlpenme por ese atraso. Ahora quiero estar más preparada, pero yo soy Kristen Gurgis y estoy aquí en Scripps y no voy a estar aquí para platicarlo sobre todo, pero les voy a platicar lo que hago yo en Scripps. Yo veo cuestiones climáticas extremas y también estudio los impactos ante la salud de los cambios climáticos. Y bueno, aquí están los diferentes temas que yo estudio. Estos son fenómenos climáticos que resultan en nuestra región, calentamiento y diferentes
vientos de Santana, precipitaciones. Y igual lo que nos importa es el impacto de la sociedad. Voy a empezar hablando un poco de esta ola de calentamiento. Fue muy impactante en 2006. Motivó a muchas personas con respecto al tema y habló de las estadísticas de salud y los disparejos, la parte de clima. Lo que los investigadores han entendido es que una de las cosas que la hizo tan peligrosa es que había mucha humedad. Históricamente California ha tenido como este tipo de sequías, de olas de calor, donde en la mañana hace calor, en la noche baja el calor, pero no sucedió con esta ola de calor. Se mantuvo con mucho calor en la noche y la investigación descubrió que había una tendencia que estaba desarrollando donde las olas de calor se estaban haciendo mucho más húmedas y tenían tendencia a manifestarse muy fuertemente en la noche. Cuando hablamos de la noche y en el día, las olas de calor duran noche y día, pero las temperaturas eran más extremas y cuando se toma en cuenta las temperaturas nocturnas. Entonces después, cuando tomamos en cuenta esto en cuanto a observaciones, una de las preguntas fue, ¿estas tendencias son algo que van a continuar a futuro? Esto está demostrando resultados de esa investigación, donde puede ver una tendencia en cuanto a la gráfica de abajo, enseñando el expediente que se observó y el cambio a la cosa azul es que están cambiando en su característica, es ser más húmedas. Y puede ver cuando usted ve el modelo y las proyecciones, no solamente las olas de calor se están haciendo más intensas, más frecuentes, pero también se están haciendo mucho más húmedas. Y eso es importante porque la humedad interfiere con cómo nuestros cuerpos se enfrían, interfiere con nuestra habilidad de sudar, lo cual son los mecanismos principales que nos ayuda a enfriarnos. Y esto sería una ilustración de un informe que se hizo por la Fundación de San Diego y las investigaciones de Scripps, viendo las proyecciones de clima para la región de San Diego. Y esto simplemente está ilustrando la diferencia en las actividades de calentamiento histórico. ¿Cuántas olas de calor hemos tenido promedio antes del 2000? Tuvimos 2 días que se consideraban olas de calor, que fueran extremadamente calientes. Y si vemos, pero bueno, vamos bien, puede ver ahí que esperamos 15 días ahora por promedio, lo cual es un cambio muy grande. Esto recalca la importancia de las adaptaciones efectivas de adaptación, como mencionó la doctora Wooden, y también importante los esfuerzos de tratar de reducir los incidentes de olas de calor que vivimos en el futuro. Esto está tomando en cuenta algunas de las investigaciones que yo trabajé con unos colegas en el Departamento de Salud Pública de California. Vimos diferentes tipos de resultados, al igual que enfermedades por calor y también otras condiciones preexistentes como enfermedades cardiovasculares e respiratorias y cosas y como tal. En nuestro estudio encontramos que 1,100 hospitales tuvieron que lidiar con este periodo de personas que tenían este calentamiento extremo de olas de calor. Y una de las cosas que también hemos visto tomado en cuenta es cómo nuestros clima local afecta nuestra habilidad de adaptar o acoplarse al clima, porque es una región que tiene tan clima tan diverso en un espacio tan corto, tan pequeño como sabemos de vivir aquí.
tenemos esta región costal fría y luego por muy poco, en un poco tiempo podemos viajar al desierto y hace mucho calor. Entonces, si vemos en la parte izquierda cómo varían las temperaturas y son tan dramáticas a lo largo del condado, tenemos condiciones muy frías de mayo a octubre. En la costa puede ver en los 70, pero luego después hace mucho más calor conforme pasamos hacia las partes internas del condado. Y la doctora Wooden habló de la importancia de las condiciones del aire y protegernos de la mortalidad y del calor. Pueden ver que a lo largo de la costa, el aire acondicionado, el acceso al aire acondicionado no es muy común. En general, menos de la mitad de la población costal tiene aire acondicionado en sus casas y se convierte en algo mucho más común conforme pase hacia el este. Y interesante también, si ven la región costal, puede ver los disparejos en el acceso de aire acondicionado, por ejemplo, puede ver que el aire caliente es más probable que tenga aire acondicionado en sus hogares y también las personas que tienen, personas que son dueños de casa tienen más probabilidad de tener aire acondicionado que una persona que renta. Dentro de estas regiones hay disparejos en quien tiene acceso a este tipo de adaptaciones tecnológicas. Y eso es un factor riesgo importante cuando sí tenemos estas olas de calentamiento. Y esto está recalcando cómo las diferentes poblaciones dentro de estas tres regiones responden al calor. Lo que esto nos está demostrando aquí a lo largo de la axis Y, este, más visitas para adaptación, factor riesgo para estar expuesto al calor. Y en cuanto al número de hospitalizaciones, diferentes temperaturas para estas dos regiones. Y en el punto rojo, ese es donde hemos efectuado aumentos significativos. Así que es interesante conforme vemos esto. es- eh, en comparación a las poblaciones de la costa interna, donde hay más, con temperaturas más bajas, y eso recalca cómo tenemos tendencia a adoptarnos y aclimatarse a las condiciones promedias. No estamos acostumbrados a este clima extremo y podemos sentir esa, esa carga. Quería hablar un poco acerca de otro tipo de cambios que esperamos, pues son importantes para San Diego. Uno de ellos es la lluvia. Esto es de las investigaciones que estamos viendo, ver la lluvia en San Diego y en California y el comportamiento de los ríos atmosféricos. Y lo que la investigación han demostrado que a futuro tenemos esperado tener menos días lluviosos, pero cuando sí llueva, sí esperamos que las tormentas sean más intensas y tengan mucho más precipitación. Debido a una atmósfera más caliente, genera más lluvia y cuando llueve tenemos tendencia a tener más lluvia, aunque hay días de más sequía. Esto es un resumen de eso. Menos días de lluvia, pero el riesgo de inundación aumenta porque hay más días de sequía y afecta a los glútenos, el agua y cómo se absorbe y la potencial de que se seque la vegetación entre eventos. Y California coincide con las fechas santanas. Las fechas santanas aquí nos demuestran la frecuencia para los diferentes meses del año y hay un pico en diciembre y claramente es un tipo de clima de invierno, ¿sí? El tiempo de la lluvia de invierno es muy importante porque si las si los vientos Santana, nuestro riesgo para incendios forestales
cuando está muy seco el clima, los que se investigan nos han demostrado es que con la reducción del tiempo de lluvia, que las santanas van a interactuar con la vegetación seca. Y entonces, para finalizar, quiero recalcar algunos detalles que tenemos en Scripps como parte del proceso de aplicación de California Nevada. Ellos juntan mucha información, diferentes temas de clima que pudieran ser de interés. Son muy breves y también este informe también del sistema ecosistema de San Diego para aquellos interesados en cómo el cambio climático está afectando el entorno natural. Este es un buen recurso. Y también para finalizar, quería recalcar otro proyecto. Es una colaboración con educadores y miembros de organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro. Se llama GitHub o redes de calentamiento. El enfoque principal y el tratar de entender las cosas como las necesidades de agua de los árboles y algunas de estas soluciones que van a ser importantes a futuro. Y ese es el final de mi presentación, así que gracias a todos por escuchar. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Y vamos a continuar con Kristen Vandermoot del Instituto de Investigación del Desierto. Tengo que dejar de compartir para poder hacer mi presentación. Ahí vamos. Muy bien. Muy bien. ¿Se ven las diapositivas? Sí, sí, sí se ven. Ok, muy bien. Bueno, gracias a todos. Yo voy a hablar brevemente de dos proyectos relacionados cuyo enfoque es entender cómo aumentar la efectividad de la educación de los riesgos de calor y cómo dar estos mensajes de advertencia en vez de recomendaciones específicamente de residentes del condado de San Diego. Ambos de estos esfuerzos están fundados por la Administración Nacional de Atmosférica y Oceánica. Las recomendaciones que voy a compartir fueron solicitadas durante 4 grupos de enfoques a lo largo del condado de San Diego en 2021. Y como puede ver aquí el desglose de los participantes a lo largo de los 4 grupos de enfoque incluyeron miembros, líderes de la comunidad, gestores, organizaciones, comunidades y sin fines de lucro, agencias locales y del condado, profesionales de salud y escuelas y compañías. Y esos participantes de enfoque estaban participando de diversos fondos de participación. Una cosa que tenían en común es que todos representaban o trabajaban de alguna forma con comunidades diversas a lo largo del condado. Había 4 preguntas que guiaron esta discusión, incluyendo las preocupaciones de salud, que si algunos riesgos de calentamiento o de calor existían en cada una de esas regiones y cuál era su efecto, qué oportunidades existían para estas comunidades para protegerse en contra de esto y cómo esas oportunidades podían ser fomentadas y o cómo sobreponer las barreras y las recomendaciones que hablamos. Salieron discusiones de esa segunda pregunta y la razón por la cual es que los participantes de enfoque de grupo estaban no conscientes de los esfuerzos alrededor de la educación del riesgo de calor y cómo dar esos mensajes en el condado. Y de una forma, esos esfuerzos sí existen. Entonces, si tomamos en cuenta la presencia de esos esfuerzos y el hecho de que las personas no estaban conscientes de eso, pasaban mucho tiempo en los grupos de enfoque
escuchando recomendaciones de los participantes sobre cómo específicamente poder cerrar esa brecha. Hay tres recomendaciones. Voy a hablar de una en unos minutos. Diversificar los canales de comunicación, ser más comprensivo y tener contenido más comprensivo y hacer campañas coordinadas. Y las tres de estas recomendaciones fueron realizadas en el conocimiento local de los participantes de los grupos de enfoque. Por ejemplo, no es el caso que tuvimos grupos que tenían una información de X cosa o que habían trabajado intensamente dentro de sus propios entornos. Y a la misma vez, las tres de estas recomendaciones se alinean con las buenas prácticas documentadas. Entonces, lo que parece lógico hacer de una perspectiva de un grupo de enfoque, los participantes, también resulta ser lo que las investigaciones dicen que va a ser efectivo. Entonces, de nuevo, la primera recomendación fue diversificar los canales de comunicación y la idea aquí sería que esas organizaciones que están involucradas en los esfuerzos alrededor de la educación de riesgo de calor en el condado deben de colaborar con organizaciones e individuos que ya han establecido relaciones de confianza fiables para poder asegurar que sus esfuerzos los alcancen a las personas que necesitan. Les pedimos a esos participantes ejemplos de estos tipos de organizaciones e individuos. Ellos listaron organizaciones de la comunidad sin fines de lucro, comunidades de escuelas de la comunidad, programas de integración y participación, líderes de la comunidad. La idea aquí de nuevo es que debido a que las organizaciones e individuos tienen o han establecido estas relaciones con comunidades, hablan el lenguaje de las comunidades, tienen culturalmente competentes, están en una posición excepcional para poder servir como intermediarios de forma efectiva y facilitar el intercambio de información entre esos dos grupos. Así que entre las comunidades en sí y organizaciones involucradas en la educación del riesgo de calor. Y los grupos de enfoque de participación hablan de diferentes formas de cómo hacerlo. Uno sería educarse sobre cuál es el riesgo del calor, los esfuerzos que existen dentro del condado para que de esa forma puedan conectarse a comunidades a esos esfuerzos. Otro sería conectar a las personas de las organizaciones involucradas en esos esfuerzos. Por ejemplo, crear oportunidades para los expertos poder venir e interactuar con miembros de la comunidad. La segunda recomendación de nuevo es crear contenido comprensivo y específico. Y una de las cosas específicas y sugerencias aquí se relacionan más a la educación, algunas un poco más a cómo mandar mensajes de advertencia, pero al final de cuentas que sean aplicables a lo largo de ambos. En cuanto a lo específico, una sugerencia es hacer que quede claro qué poblaciones o áreas geográficas están bajo más riesgo y por qué. Y esto refleja un entendimiento grande de la importancia de incluir información, eh, cosas específicas y la comunicación de riesgo para que las personas puedan tomar esto en cuenta. También ser explícito con respecto a los impactos posibles para las poblaciones que están bajo riesgo, reconocer que seguido a las personas que están bajo riesgo no saben que están bajo riesgo y comunicar la importancia, especificar quién está bajo riesgo y dejar que las personas como se vean como es parte de ese grupo y también ayudar a las personas saber qué es lo que tienen que hacer. Con respecto a la comprensividad, mantener impactos, incluir estas cosas la idea aquí sería que un público no informado no va a saber lo que constituye opción predictiva. Es importante que las personas entiendan qué hacer y también por qué deberían de hacerlo. Y luego, con respecto a la accesibilidad, la recomendación fueron usar diferentes lenguajes y formatos, incluyendo cosas como contar relatos, videos cortos para asegurar y ser culturalmente competente para asegurar que la información sea apropiada y que resuene con su público que está recibiendo la información. Y la tercera recomendación, que no nomás haya una sola campaña, eh, que sea, que se
que si les preguntamos a los participantes, le pedimos a los participantes que hagan un mapa de lo que ellos pensaban que creen que sea una campaña, y eso es algo que se repasa a alto nivel de lo que ellos pueden hacer. En el verano y en el invierno eh, se pueden hacer capacitaciones con organizaciones para que ellos participen en la coordinación de la información. Esto es para integrar a esas organizaciones al sistema de información. Y bueno, y la primera y segunda recomendación era de amplificar esos canales de comunicación y de dar contenido efectivo y brindar campañas de educación. En el verano queremos seguir haciendo el alcance. Y bueno, este, ahora estamos trabajando para eh, implementar esto, porque muchas de estas organizaciones van a fungir como intermediarios, entonces es muy importante que ellos aprendan bien esta información para que puedan compartir esta información con las comunidades. En este momento se está armando un taller de capacitación. Es un grupo grande de personas que están participando. Y bueno, estamos brindando este currículum que tiene eh, seis secciones, más el guía para facilitación. Y este currículum tiene mucha información sobre el trasfondo, sobre las enfermedades, sobre los grupos de riesgo, etcétera. Y el currículum y el material está disponible en inglés, en vietnamita y en español. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo de una de las diapositivas. Están en este momento evaluando este trabajo. Algunas agencias del condado de San Diego están aún evaluando eh, el contenido de este taller para que realmente sirva y que realmente motive a las comunidades a tomar acción. Una vez que se evalúe el currículum, vamos a crear este currículum como un documento público para mediados del próximo año. Y muchísimas gracias a Kristen. Y ahora nos va a hablar Alicia Espinosa. Aquí Alicia va a compartir su pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, sí se puede ver. Y bueno, muchísimas gracias. Yo soy Alicia Espinosa y les voy a hablar sobre cómo mejorar la comunicación durante emergencias. Vamos a hablar del por qué, vamos a hablar de nuestro programa y de acciones que ustedes pueden tomar. Sabemos que San Diego es un condado muy diverso, 3.3 millones de poblaciones. Es una zona muy diversa con la frontera. Tenemos una diversidad de climas y bueno, ya sabemos que tenemos múltiples desastres naturales también. El condado tiene tres partes a su estrategia: mejor salud, vivir con seguridad y tener logros. El enfoque es que las comunidades bajo este rubro de vivir eh, seguramente
es para que las comunidades se sientan proactivas en su propia seguridad. Y bueno, esta es una iniciativa para crear y mejorar la comunicación con poblaciones que no hablan bien el inglés durante la época de emergencias. Esta es una colaboración de todo el condado. Y tenemos 4 objetivos. Queremos brindar información adecuada durante estos desastres naturales. También tenemos estas reuniones y capacitaciones para las agencias participantes. Hacemos prácticas de cómo sería una emergencia y finalmente también creamos una red de personas y agencias de confianza para compartir esta información con las comunidades en múltiples idiomas. Y trabajamos con la Oficina de Servicios de Emergencia, que son los que coordinan la respuesta del condado ante una emergencia. Ellos son los que brindan las alertas, ellos son los que aseguran que lleguen los recursos a las personas y ellos son los que desarrollan un plan de acción para que nos podamos recuperar de estos desastres. Esta oficina de servicios de emergencia son eh, críticos y brindan esta información por medio de una aplicación. Y bueno, aquí está el mensaje. Aquí hay ejemplos cuando hay inundaciones o cuando se tienen que tomar precauciones o cuando tenemos que evacuar. Esta información está disponible en inglés y en español. Esta aplicación es muy, nos brinda mucha información. Aquí hay otros componentes de esta aplicación, especialmente durante una emergencia, cuáles son los albergues, por ejemplo, donde podríamos ir, y cuando uno se está recuperando de una emergencia, cuáles son los recursos. La aplicación también funciona con Alert San Diego. Y no solamente tenemos esto en español, también estamos haciendo esto, estamos tratando de hacer esto accesible para las personas que son sordas o que tienen problemas visuales. ¿Y cuáles son algunas de las acciones que ustedes pueden tomar si son organización? Aquí hay un código QR. Usted se puede hacer parte de esto. Y ahí en esa, este código QR es para que ustedes puedan compartir información con sus comunidades. Y bueno, pueden seguir participando porque hay capacitaciones que nosotros brindamos sobre las emergencias de salud pública. Y tenemos un equipo muy pequeño, pero somos un equipo muy fuerte. Ahí está Diana Luiseño con la Oficina de Servicios de Emergencia. Y también se tiene que tener un plan, tiene que tener un plan de personal y también la Oficina de Servicios de Emergencia nos brinda la capacitación
para poder recuperarnos de una emergencia o de un desastre. Y nos permite también, ellos nos enseñan cómo practicar. Aquí hay algunas referencias. Y bueno, yo soy Alicia Espinosa, como he dicho, trabajo con la Oficina de Salud Fronteriza y nosotros trabajamos con alrededor de 700 organizaciones y queremos saber quién más se quiere sumar a nuestra red. Y bueno, esa es la conclusión de mi presentación. Muchísimas gracias, Alicia. Hemos recibido mucha información el día de hoy. Quisiera eh, presentar a Linda, que también va a moderar ciertas preguntas. En estos momentos vamos a poder tener una sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden checar la, la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta tiene que ver con el programa del Cool Zone en San Diego. ¿Dónde están esas zonas para poder enfriarse? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué es lo que se puede hacer un fin de semana? Algunas de las bibliotecas no están abiertas 7 días y el transporte para llegar a estas zonas frías. Han habido varias preocupaciones sobre también el aire acondicionado en las bibliotecas que a veces no funciona del todo bien. Y la doctora Wooten ha respondido, no sé si ella quiera leer su respuesta sobre las áreas cool, las áreas de enfriamiento. Y bueno, la doctora Wooten va a dar su respuesta sobre las áreas de enfriamiento que se pueden encontrar en San Diego. Y bueno, yo voy a leer la respuesta. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Y la doctora Whitney está dando su respuesta. En condado de San Diego, las zonas frías son de el junio 1 al 30 de octubre. Antes era que el calor excesivo era en octubre y noviembre, pero este año fue antes. Esto lo tuvimos incluso en febrero del año pasado. Y bueno, la doctora Whitten se está disculpando por problemas técnicos, pero dice que hay más de 100 zonas de enfriamiento en el condado de San Diego, en centros comunitarios, en bibliotecas del condado y de la ciudad. Y siempre estamos tratando de conseguir más lugares que se afilien como centros de enfriamiento, centro donde uno puede ir a refrescarse. ¿Y cómo llega uno a estos lugares? Bueno, tenemos un programa de transporte. Si alguien no tiene transporte, hay un número que pueden marcar a través del 211 para poder llegar a uno de estos centros de enfriamiento. Y para las personas que tienen que estar en su casa, que, eh, que son de la tercera edad, hay un servicio que brindan unos ventiladores, pero no ayudan mucho estos ventiladores si la temperatura interna es más de 90 grados, desafortunadamente. Sí, extendemos las horas en las bibliotecas, en particular en las zonas rurales. Cuando estamos en una fase número 3,
Eso quiere decir cuando las temperaturas son más allá de 110 o 115 grados. Ese es el proceso para extender el horario en nuestras bibliotecas. Y bueno, muchísimas gracias. Esa información es muy crítica y ustedes pueden ver más información por medio de un enlace sobre estas zonas frías y quisiera motivarles a que vieran eso. Hay otra pregunta sobre los programas para reducir las islas y tiene que ver con los árboles. El New York Times acaba de sacar un artículo sobre Singapur eh, para mitigar los calores. Pero doctora Witten, ¿tú podrías hablar un poco sobre los árboles y qué podemos hacer? Ese es un programa que no está dentro de nuestro departamento. Eh, eh, Hay un enlace a este programa, es desde el 2017 y no estoy familiarizada con los números y yo no sé cuántos árboles han sido plantados, pero el grupo de uso de terreno y ambiente está siguiendo este tema. Esta pregunta es para Kristen y tiene que ver con las advertencias del calor que no se reciben por medio de teléfonos normales y tendrían que ser parte del servicio de emergencia. Tampoco ha habido mucha información sobre el huracán. Eh, no nos llegan bien estas advertencias sobre los huracanes y los incendios, especialmente para gente que no tiene teléfono celular. Tal vez esta es una pregunta para Alicia. Tal vez ella pueda contestar esta pregunta porque Kristen dice que no está familiarizada con el sistema de telecomunicaciones. Eh, no sé bien lo de los teléfonos en casa. Estamos promoviendo la aplicación para que se pueda accesar a cualquier momento, en cualquier momento. Y eh, en esta aplicación de emergencia es muy buena tenerla. Y también es bueno tener esta red de organizaciones porque ellos también se pueden comunicar ya más directamente con los residentes. No necesariamente respondí a tu pregunta sobre las personas que no tienen teléfono celular, pero si es que se puede tener acceso a un teléfono celular, hay muy buenas aplicaciones, incluyendo la de San Diego, aplicación para emergencias en San Diego. Y pregunta si hay regulaciones, reglamentos para las personas que están trabajando afuera, ya sean trabajadores agrícolas o trabajadores que están en la construcción. Y si no, dice la doctora Wooten que está familiarizada con todas estas cuestiones, pero, eh, pero que en algún otro momento daría una respuesta. Y aquí está mi pregunta favorita para cualquier persona que la quiera responder. ¿Será que ya Estados Unidos tendría que declarar una emergencia nacional?
Cambio climático es algo público. Por lo regular, cuando se declara algo, existe una final anticipado. Y si sucediera eso, deberíamos de continuamente. Yo no veo que eso sucedería en este momento, como tú has visto con respecto a que se declare para COVID o para diferentes monkeypox. No creo que eso va a suceder. Punto final. ¿Alguien más quiera decir algo con respecto a esto? Yo sé que FEMA declaró emergencias para otros incidentes climatológicos, eh, pero no fue incluido el calentamiento como una de esas cosas relacionadas aunque eso sea la causa número uno de muerte. Y si FEMA pudiera declarar una emergencia, los recursos estarían disponibles. Eh, Quizás otras personas puedan hablar de esto. ¿Cómo podemos tener más recursos para estos eventos? Y es el declarar un estado de emergencia con respecto al calor extremo. Es una de esas herramientas. Bueno, como mencionaste, cuando hay un desastre como un huracán o un tornado o inundación, hay desastres locales, algunas veces estatales también declarados. La pregunta específica dice declarar una emergencia climática nacional. Y bueno, sigo con mi respuesta, que no creo que vamos a ver una emergencia nacional climatológica declarada, pero sí hay incidentes típicos que ocurran como resultado del cambio climático, como incendios forestales. Eso ocurre cuando tenemos incendios o inundaciones o tornados o cualquier tipo de condiciones relacionadas con el clima. Por los resultados, los desastres se declaran cuando algo sucede y luego se resuelve se finaliza, tiene que hacer la respuesta y la limpieza después. Eso es por lo regular cuando los desastres ambientales se declaran. Pero algo como se relaciona al cambio climático, lo cual es continuo, nunca se... Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta anónima. El condado ha suministrado fondos para dirigirse a las desigualdades del riesgo de calor en el condado. Dame un poco más de información con respecto a eso. Bueno, hay muchos riesgos de salud, desigualdades. Definitivamente lo vimos eso con el COVID-19 y había fondos federales porque había una emergencia nacional, local y estatal. La igualdad estaba al centro de cómo se respondió a las pruebas, vacunas. eh, entonces, pero actualmente, eh, con el COVID-19, debido a que fue una emergencia, había fondos. Así que, a menos de que hubiera una emergencia para el cambio climático, tendríamos que ver una emergencia establecida, después los fondos para que hay un proceso a seguir respecto a cómo sigue eso. Y en la situación actual, el enfoque simplemente ha sido intentar identificar cuáles son esas áreas de necesidad para las situaciones como el calentamiento, calor excesivo. Han escuchado de los diferentes programas tratando de ver a individuos, alcanzar a individuos que tienen destrezas limitadas de inglés. Hemos tratado con diferentes personas
pueda dirigir a las necesidades. Gracias. Bueno, esa es una pregunta de Jennifer acerca si el condado puede instalar paneles solares para aquellos edificios que son designados como estaciones de enfriamiento públicos, porque si no seguimos calentando el planeta con respecto. Un mensaje importante para nuestras comunidades que las oficinas necesita ir de la mano con el poder solar adicional. Bueno, doctora Wooden, creo que es una pregunta para usted de nuevo. Bueno, trabajo para el Departamento de Salud Pública, entonces no sé todo lo que sucede en otros departamentos, pero definitivamente una pregunta que se puede hacer. eh, sí, es una pregunta que se puede hacer y podemos investigar. Si la pregunta se ha hecho, si se ha preguntado, vamos a ver si podemos encontrar la respuesta. Muy bien. Bueno, muchos departamentos del condado que tienen paneles solares, eh, que tienen departamentos, edificios, no departamentos, hay varios edificios que están en los planteles COC que tienen paneles solares, pero no sé dónde se encuentran cada edificio y eso es parte del lo del condado, si tienen o no los tienen. Es algo que tenemos que regresar para responder. Gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, una última. Vamos a ver, este es interesante. Tenemos una pregunta, una persona anónimo. Me gustaría conocerlo. ¿Hay alguna discusión respecto a tener las zonas de enfriamiento en San Diego? No entiendo la pregunta, disculpe. ¿Qué quiere decir eso? No estoy segura lo que la persona que hizo la pregunta quería decir, pero creo que existe alguna discusión acerca de que estas zonas de enfriamiento sean más amplias en cuanto a lo que pueden ofrecer la comunidad, si lo estoy interpretando de forma correcta. Su intención es en lugares donde personas pueden salirse del calor. Las bibliotecas son siempre buenos lugares, podemos ir, podemos pasar tiempo ahí y si usted no tiene una ubicación donde protegerse debido al calentamiento excesivo, sí existen ubicaciones, no eran específicamente desarrolladas para hacer zonas de enfriamiento, pero existen y proporcionan aire acondicionado. Las personas pueden ver eso. Eso es algo muy interesante, un concepto muy interesante y una pregunta muy interesante, pero el programa existente, su intención es tener ubicaciones que puedan proporcionar la oportunidad para que las personas puedan ir. Otros dentro del condado, agencias locales, siempre estamos buscando ubicaciones adicionales para poder proporcionar esas oportunidades para sacarlos del calor. Muchas gracias. Centros recreativos donde las personas puedan los recreativos, traer sus mascotas, centros recreativos de San Diego. Hay lugares donde y eso está en la página web. Puede ir a la página web, por ejemplo, y también podemos ver y determinar. Doctora Wood tiene diapositivas con muchos recursos. Llegamos al final del programa. Creo que podemos, si quien dice, tiene sus ideas, pudiéramos hacerlo mientras las personas están despidiéndose. Y estos van a estar disponibles en línea. Hay tres páginas de recursos increíbles.
en su diapositiva. Las últimas diapositivas que cubrimos durante la presentación, qué pueden hacer los individuos y luego hay recursos a nivel estatal y federal. Muchos de ellos, los mapas de calentamiento estaban integrados en nuestra presentación, al igual que la diapositiva, pero hay recursos numerosos proporcionados en la presentación. Creo que me gustaría dar las gracias a todos los panelistas esta noche. Muy informativo, aprendí muchas cosas. Me gusta darle gracias al público y por asistir. Y bueno, otra cosa importante de San Diego. Gracias a todos por estar aquí y buenas noches. Gracias y gracias a los intérpretes Mario y Andrea. Agradecemos su trabajo. Que tengan buenas noches.